Abramos, hermanos, la palabra del Señor en el libro de Hebreos y vamos a buscar el capítulo número 12, donde vamos a leer la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículo 1 en adelante. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. En el capítulo anterior cubrimos esa parte que algunos le han dado en llamar los héroes de la fe, porque según fuimos avanzando en ese capítulo encontramos hombres y mujeres del pasado que tuvieron una cualidad, y esta cualidad es que fueron hombres y mujeres que tuvieron fe, le creyeron al Señor. Pero esa fe se manifestaba en la perseverancia que ellos mostraban frente a diversas situaciones de la vida. Explicamos que a veces la perseverancia era para alcanzar respuestas y bendiciones. Y a veces era lo contrario, que la perseverancia era para soportar sufrimientos y a veces la muerte misma. Pero ya sea en un caso como en el otro, la perseverancia ha sido la clave. Ahora, al llegar a este capítulo 12, del que hemos leído los primeros 3 versículos, ahora vamos a ver la parte en donde, habiendo presentado toda esa lista de héroes y heroínas de fe, todo lo que ellos nos enseñan a través de su perseverancia, el libro lo va a aplicar a nosotros, a los lectores, y cómo esto puede tener repercusiones en nuestra vida diaria. Por eso comienza el versículo 1 diciendo: por tanto también nosotros. Cuando dice por tanto, esa es una expresión que está enlazando el versículo 1 de este capítulo 12 con lo que se ha dicho anteriormente. Es decir, habiendo dicho todo lo que se ha dicho en el capítulo 11, por tanto, por eso que se dijo, también nosotros, dice, que estamos rodeados de una nube, de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba.
esa cantidad de hombres y mujeres del pasado que dije que se han mencionado ya y otros que no se mencionaron, porque recuerde que en la parte final del capítulo 11 se nos decía que ya el tiempo no alcanzaba para poder hablar de Samuel, de Jefté, de los profetas, y luego comienza a hablar de aquellos que taparon boca de leones, que apagaron fuegos impetuosos, que pusieron en fuga ejércitos de enemigos, que fueron traspasados, encarcelados. Ahí ya ni siquiera va dando nombres, pero obviamente se refiere a personajes del pasado, del Antiguo Testamento fundamentalmente, donde podemos encontrar esas historias. La suma de todos esos hombres y mujeres es lo que aquí se está llamando una multitud tan grande de testigos. Ahora, ¿qué es un testigo? Un testigo es una persona que asevera una verdad acerca de algo o acerca de alguien. Por eso es que cuando uno quiere saber si algo es verdad o no es verdad, entonces dice, bueno, ¿hay testigos o no hay testigos? Pero aquí dice que hay una multitud de testigos. ¿Pero testigos de qué? Son testigos que sí se puede perseverar y vencer en la vida cristiana. Y no es uno, no son dos, sino que dice que es una multitud de testigos grande, que nos está anunciando y nos está diciendo que si ellos pudieron perseverar hasta vencer, nosotros también lo hacemos o podemos hacerlo. Por eso es que dice, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud grande de testigos, cada uno de esos hombres, comenzando por Noé. Bueno, realmente la lista no comienza con Noé, comienza con Abel y pasa por Noé, por Abraham, pasa por Jacob, pasa por José, pasa por Moisés, pasa por Josué y todos los que vimos que se mencionaron, y como le dije hace un momento, que no se mencionaron. Pero todos esos hombres y mujeres lo que nos están diciendo es que se puede perseverar. Hay personas que tienen la mentalidad que creen que esto es algo que no todos lo pueden hacer. Es la gente que dice, bueno, es difícil, pero hay que hacerlo. O es casi imposible, pero hay que hacerlo. Pero tenemos esa gran multitud que nos está diciendo que sí se puede hacer, sí se puede perseverar, sí se puede vencer. Lo que ocurre, hermanos, es que nosotros siempre tenemos más la mirada puesta en lo negativo que en lo positivo. Usted jamás va a leer que un periódico o un noticiero publique que un hombre que era borracho y drogadicto fue a una iglesia, tuvo una transformación y ahora es un esposo responsable y un padre modelo para sus hijos. Eso nunca lo va a leer usted en un periódico. Pero si hay alguien que, llamándose pastor, comete algún tipo de delito, un robo, un abuso, es lo que sale en los periódicos, y casi no hay día de la semana en que uno no lea algún tipo de noticia como eso. Entonces, como el enfoque se hace
en que fulano era un hipócrita, o mengano decía que era pastor y estaba abusando de las niñas del coro de la iglesia. Como eso es lo que sale a luz, entonces la gente se va formando la idea o la impresión que entonces todos son una partida de hipócritas y de mentirosos, que nadie cumple. Y dice, mire, pero si es el mismo pastor el que estaba haciendo eso, ¿quién soy yo para no hacerlo? Que ni siquiera soy pastor. Ese razonamiento es el que lleva a las personas a decir, es muy difícil, casi nadie lo logra. Pero es porque el enfoque del mundo es en las cosas negativas. Pero por cada uno de esos escándalos, uno puede encontrar 5 o 10 personas que han sido creyentes fieles y que lo han sido por décadas. No le estoy diciendo que tienen un año, que tienen 25, 30, 40 años de servir al Señor y que se han mantenido en integridad. Precisamente porque se han mantenido en integridad es que nunca son noticia y pasan desapercibidos. Pero el que pasen desapercibidos no significa que no existan personas que verdaderamente están amando al Señor. Le pongo otro ejemplo. Hoy en día las personas tienen la idea generalizada que los pastores son unos sinvergüenzas y que se hacen ricos con los diezmos y las ofrendas de las iglesias. Esa es una idea generalizada que la gente tiene. Bueno, yo la he venido oyendo y oyendo y oyendo y oyendo. Y yo, incluso yo mismo decía, es que la gente tiene razón, decía yo. Tienen razón en decir eso porque han visto malos ejemplos. Entonces lo que están diciendo es la verdad. Hasta yo mismo decía eso. Pero un día de estos, hermanos, hace como un mes o mes y medio, yo me puse a pensar y dije, bueno, ¿y eso que la gente dice es verdad o no es verdad? Que los pastores se hacen ricos con el dinero que la gente da. Vamos a ver, dije yo. Yo solo tengo 41 años de haber creído el Evangelio. Entonces dije yo, voy a ver en estas más de 4 décadas cuántos pastores yo he conocido que se han hecho ricos. ¿Y sabe cuántos encontré? Uno nada más, que ese sí verdaderamente se hizo rico con la iglesia. En 41 años, que yo no sé cuántos pastores he conocido y que sigo conociendo. Entonces, pero fíjese cómo es la gente, ¿verdad? Que hablan y hablan de tal manera que le hacen creer a la gente que es verdad lo que le están diciendo. Y no le digo pues que yo mismo decía, si tienen razón. Pero hoy, reflexionando y valorando las cosas, no tienen razón. O sea, por uno, la gente puede generalizar y puede decir, todos son malos o todos se enriquecen. Pero yo preguntaría, ¿a dónde están esos todos? Porque si uno se pone a examinar, y le digo, he conocido pastores, no solo de nuestra misión, sino que de muchas otras iglesias y en diversos países. Y no es cierto, no es verdad. Pero lo que pasa es que basta con que haya un mal ejemplo o un escándalo y todos vamos a salir señalados o embarrados. Otras veces yo le he dicho a los hermanos que si uno tuviera una pared blanca, así de este tamaño, blanca, pero que hubiera una mancha, la gente nunca va a decir, mire, ¿y por qué la pared es blanca? La gente lo que va a preguntar es, ¿y por qué está esa mancha ahí? Así es el ser humano. Se inclina a ver lo negativo y no lo positivo.
El problema es que eso afecta a la iglesia. Y la iglesia es la que empieza a creer que entonces no se puede ser fiel, que no se puede ser perseverante, que todos fallamos de alguna manera. Por lo tanto, esta es mi debilidad, esta es mi tentación y en esto yo caí como todos caen. No todos caen, no es verdad. Hay una gran multitud, dice la Escritura, que nos rodea y que nos está diciendo: sí se puede ser fiel. Ahí hay un Jefté, ahí hay un Samuel, ahí hay, hermanos, una mujer que recibió a su hijo por medio de resurrección, que ni el nombre sabemos de ella. Pero en época de Elías y luego de Eliseo, recibe de la muerte a su hijo porque el profeta lo resucita. No sabemos el nombre de ella, pero es una mujer que perseveró hasta el fin. Sabemos de una Rahab que aún siendo prostituta, el Señor dijo: todos serán muertos excepto la prostituta, porque había creído, había perseverado hasta el final. Entonces, toda esa gran multitud de fieles nos están diciendo: sí se puede, sí puede ser fiel, sí puede seguir adelante, sí puede ser íntegro, sí puede llegar el momento en que terminen tus días sobre la tierra y llegue a tu funeral, y que al llegar el funeral puedan decir de ti como la gente decía de Juan el Bautista. Decían de Juan: este nunca hizo ninguna señal, ni un milagro y ni siquiera un milagrito, nada, pero todo lo que dijo era verdad. Igual que cuando llegue el día, no es que ya lo queramos despachar, hermano, pero el día que tengamos que ir de funeral a dejar a un hermano o una hermana, podamos decir: no fue un gran escritor de libros, no fue un gran predicador, casi la gente ni sabía quién era. Quizás 7 van a ir al funeral porque ni lo conocían en la iglesia. Pero que uno pueda decir: fue íntegro en su vida. Esta mujer fue modelo de integridad, y esa persona se sumará a la gran multitud de testigos que nos dirán: sí se puede, sí se puede ser recto, sí se puede ser un buen creyente, sí se puede ser firme en los caminos del Señor, sí se puede ser verdadero apasionado por Cristo y por su obra, sí se puede amarlo a Él más que a la vida misma, más que a los deleites del pecado, más que a las cosas pasajeras de este mundo. Sí se puede. Nos lo dice una gran multitud de testigos, que son testigos de eso, que sí se puede. Por lo tanto, dice, si así es las cosas, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia. Entonces, vea, como sí se puede triunfar, entonces viene la recomendación: tenemos que despojarnos de todo lastre, es decir, de todo peso. ¿Y qué es el peso? ¿Qué es el lastre? ¿Qué es lo que le hace contrapeso al creyente? ¿O qué le hace lastre al creyente? No es el pecado, porque el pecado después lo va a mencionar. Fíjese, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial, dice, del pecado. Es decir, que está separando que una cosa es el lastre y otra cosa es el pecado. Pero dice que de ambos tenemos que despojarnos.
realmente aquí el libro está hablando de la vida cristiana como una carrera. Y en las competencias deportivas, el tema, hermanos, del lastre o del peso es algo que afecta el rendimiento del atleta. Entonces, por eso es que el atleta trata de estar lo más liviano que pueda, llevar la menor cantidad de peso. Por eso es que los atletas que practican el ciclismo hoy están utilizando las bicicletas de carbono. O sea, la estructura está hecha de carbono. Es carísimo, cuesta miles de dólares una de esas bicicletas. Pero ¿por qué les gusta el carbono? Porque no pesa nada. Dicen que una carrera, para que sea buena para ese tipo de competencias que hace, la prueba es de que usted la puede levantar con un dedo. Esa es la buena, la que pesa nada. Por eso buscan el carbono, porque es resistente, es fuerte y es como que fuera papel, no pesa. Pero el ciclista no se conforma solamente con eso, sino que los ciclistas verdaderamente profesionales se rasuran todo el vello corporal. Todo el vello, cejas, pestañas. O sea, quedan la pura piel. Y uno diría, bueno, pero ¿y si yo agarro todo mis vellos y lo peso? O sea, eso no es ni una onza quizás, ¿verdad? Pero para ellos cuenta. Porque saben que mientras menos peso llevan, mejor será su rendimiento. Ya no se diga, hermanos, si es carrera sin bicicleta, sino que el desempeño de la persona, o sea, buscan eso, zapatos que ni tacón llevan, porque tiene que ser lo más liviano posible. ¿Qué es entonces el peso o el lastre del cual el creyente tiene que despojarse? Como lo separa del pecado, porque el pecado viene después. Entonces, ¿qué es aquello que le hace peso al creyente y que por lo tanto disminuye el rendimiento que pueda tener como hijo o hija de Dios? Y que no es pecado. Bueno, de la Biblia podemos tomar algunos ejemplos. Pablo, por ejemplo, él decía que para él como creyente, lo que comiera, decía, yo sé que ni me hace menos ni me hace más. Yo sé que ni me va a quitar ni me va a añadir espiritualidad si yo como solo legumbres o si como carne. Pero como había judíos que tenían la mentalidad que comer carne era algo poco espiritual, entonces decía Pablo, si mi comida o mi bebida será ocasión de caer o de tropiezo para otro creyente, entonces decía, no comeré carne jamás. Es lo que Pablo dice, no comeré carne jamás. Ahora yo le pregunto, ¿es malo comer carne? No, en Marcos el Evangelio dice que el Señor hizo limpios todos los alimentos. Entonces, si el Señor hizo limpios todos los alimentos, porque Pablo decía, yo no voy a comer carne jamás, porque no quería poner tropiezo a los judíos que pensaban que comer carne era de carnales, de poca espiritualidad. Él decía, no, me voy a despojar de ese peso. No era pecado, porque ya dijimos, el Señor hizo limpios todos los alimentos.
Pero él dijo, me va a quitar efectividad. Porque habrá personas religiosas que para ellos la espiritualidad estaba determinada por lo que se comía o lo que no se comía. Aunque Jesús claro había dicho ya que lo que entra en la boca pasa al estómago y del estómago va a la letrina. Eso no contamina al hombre, dijo Jesús. Pero había judíos que pensaban que sí, que si uno comía carne le quitaba espiritualidad. Entonces decía Pablo, para que estos que piensan así no tengan obstáculos de recibir el evangelio, entonces no comeré carne jamás. Es decir, él se despojaba de ese lastre, de ese peso para ser más eficiente. O le pongo el otro ejemplo, cuando Pablo en 1 Corintios 7 habla del tema del matrimonio y que él nunca se casó. Entonces él dice que por cuanto los tiempos que vivimos son tiempos que apremian, sería bueno, decía Pablo, quedarse como yo, es decir, que se quedaran solteros. Pero si tú no tienes el don de continencia, entonces mejor cásate en lugar de andar pecando. Entonces, otra vez podemos preguntarnos, ¿es malo el matrimonio? Aquí en el siguiente capítulo de este libro vamos a encontrar que dice que el matrimonio es honroso. Honroso. Pablo mismo en ese mismo capítulo de 1 Corintios 7 dice, el que se quiera casar, cásese, no peca por casarse. Entonces, si el matrimonio no es malo, sino que al contrario, es una honra, porque Pablo nunca se casó. Él lo explicó. Es por los tiempos que apremian, por la persecución que había. Porque dijo, el que es soltero se ocupa de las cosas del Señor, pero el que está casado se ocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su esposa. ¿Se da cuenta? Había una pérdida de la efectividad. No le estoy diciendo con esto que el matrimonio sea un lastre o un peso. Es que depende de las condiciones. Para algunos, como Pablo, casarse era un peso. Pero para la mayoría, el no casarse sería un peso y un lastre, si no tiene el don de continencia. Si lo tiene, en buena hora, como Pablo. Ahora, si no lo tiene, será menos peso que se case. Ahí le he puesto dos ejemplos. Y usted puede continuar pensando en cosas en su vida que no son malas, pero que usted sabe que le restan efectividad en esta meta que tenemos de ser perseverantes y triunfar como esa gran multitud de testigos. Ahora, si estas cosas que no son pecado se pueden constituir en un peso, ¿cuánto no más el pecado? Por eso dice que también en especial debemos despojarnos del pecado que nos asedia. Porque el pecado anda detrás de nosotros, nos asedia, nos acosa. El pecado aparece por aquí, por allá, por aquí, por allá, por aquí, por allá. Por todos lados nos asedia. Pero si cosas que dijimos que no son pecado le quitan efectividad al creyente, ¿cómo no se lo va a quitar el pecado? Debemos despojarnos también del pecado. Y luego dice la parte final del versículo 1, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Por eso le digo que la vida cristiana la está comparando con una carrera. Pero fíjese bien, no es una carrera de velocidad,
Porque dice que tenemos que correrla con perseverancia. O sea, aquí el punto es no rendirse. El punto no es llegar primero. La clave es no parar, perseverar, perseverar, perseverar. Es decir, que más que una carrera de velocidad, es una maratón. En la maratón usted sabe que lo que se mide no es la velocidad, lo que se mide es la resistencia. Es la resistencia. De no cesar, sino que darle, perseverar, perseverar. Esa es la vida cristiana. Aquí, hermano, no se trata de quién llega primero, de quién corre más, sino que se trata de no dejar de correr. Es diferente. Usted lo puede ver cuando hay competencias, ¿verdad? Normalmente uno de lo que se entera es de las Olimpiadas y cosas así, ¿verdad? Pero cuando es carrera de velocidad y dan el disparo de salida, si es de velocidad, hermano, esos hombres salen zumbando. Pero si es maratón, dan el banderillazo de salida y van bien tranquilos. Usted les podría pasar corriendo. Claro que a las 2 cuadras ya usted se queda sin aire, ¿verdad? Y van despacio, pero le van a pasar. Y siguen a ese ritmo. Y llevan 1 kilómetro, y van frescos todavía. 10 kilómetros, ya van entrando en calor, ya. 20, 30, 40 kilómetros. Esa es la clave del maratonista. Y por eso que salen del estadio, ¿verdad? Y se van por toda la ciudad 40, 50 kilómetros. Y allá como a las 2 horas vienen de regreso y vuelven a terminar en el estadio. A la gente hasta allá, sí, ya me había olvidado que estos salieron. Pero han estado perseverando, no paran. Esa es la vida cristiana. Usted no se preocupe porque yo me acuerdo de alguien que decía: mire, yo me entregué a Cristo y al día siguiente ya estaba predicando. Cuando uno oye eso, me entregué a Cristo y al día siguiente estaba predicando, uno dice: Dios mío, este hombre sí que es ángel quizá. Pero eso no es lo importante. Usted lleve su ritmo, pero no se detenga. Corramos con perseverancia. Esa es la palabra clave, perseverancia. Usted siga. Es que mire, yo llegué antes que ese fulano y ya lo pusieron a predicar y a mí no. Usted siga. Quizá ese fulano va a ser el primero en tropezarse. Usted siga y lo verá. Es igual que el maratonista que va avanzando y va encontrando, hermano, en la pista que este le dio calambre, que aquel se tropezó, que aquel se cayó, que aquel ya no aguanta, que aquel se quedó con aire. Y este es el que iba corriendo adelante, pero ahí lo deja y sigue, persevera, sigue hasta que llega a la meta. Así es la vida cristiana. Ay, deje que los que quieren correr, que corran, que se adelanten. Allá unos 10 kilómetros después los va a encontrar sentados que ya no aguantan. Y usted va a ir tranquilo ahí. Yo conocí a un hermano que era maratonista. Todos los días salía a entrenar, a correr. Y no lo hacía solo, ¿verdad? Sino que iba con otras personas. Y entonces él me explicaba que todo, me dice, en un maratonista es agarrar el aire, le llaman ellos. Y es que la persona va corriendo, trotando casi, ¿verdad? Pero lleva un ritmo de respiración que no le afecta en nada. Y él me decía: ¿sabe? Me dice, ¿cuál es la clave? Cuando uno sabe que tiene el aire, me dice, es cuando usted puede ir platicando con el compañero y no tiene problemas. Y como salen en grupo, entonces me decía: yo ahí voy platicando con las personas que van a mi lado, vamos platicando y van corriendo.
Y llevan 3 kilómetros, 5 kilómetros, 10 kilómetros, 15 kilómetros. Y van platicando. Mira, ¿y tu suegra cómo está ahí? Brava siempre. Y siguen caminando. Es como que si estuvieran sentados platicando. Eso es tener aire. Pero el que no está en condiciones, hermano, a la cuadra ya tiene que sentarse, ¿verdad? Porque aunque vaya con la boca cerrada. La clave es perseverancia. Versículo 2. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Entonces dice que al correr con perseverancia esta carrera, nuestra mirada tiene que estar fija. Fija. Fijemos, dice, la mirada en Jesús. La mirada fija en Él. Hay una traducción que se llama traducción moderna. Así se llama, pero es una traducción de hace como 50 años. La traducción moderna, esto lo traduce: clavados los ojos en Jesús. La mirada tiene que estar en Él. Verlo a Él. Fijemos la mirada en Jesús. ¿Por qué es tan importante tener la mirada en Jesús? Porque si usted no tiene la mirada en Jesús, sino que en cualquier otra persona, no va a perseverar. No perseverará. Y eso le pasa a muchísima gente. Gente que dice: mire, yo iba a la iglesia, pero me desanimé porque fíjese que ahí yo oí que hablaban unas cosas feas. Me desanimé y ya no fui. ¿A quién estabas viendo? ¿En quién estaba tu mirada? Sin duda no en Jesús, sino que a ese hombre que era el lengua larga de la iglesia, ahí tenías puesta la mirada. O hay gente: es que mire, yo vi que había mucha injusticia. Pero aquí dice que fijemos la mirada en Jesús. Es que fuera de Él, ¿dónde encontrarás justicia? ¿Dónde encontrarás inspiración para seguir adelante? La mirada debe estar en Él. Siempre que la gente se desvía, es porque dejó de tener la mirada en Jesús. Hace unos días yo les contaba de una persona que me dijo: Elín, me dijo, Elín es una iglesia linda, me dice. Y yo no dudo que ha de haber. ¿En quién está tu mirada? ¿A dónde vas a dirigir tu mirada? O sea, yo sé que usted conoce Chambroso, ¿no? Que usted le dice a su hijo, a su hija: mira, no te metas con ese porque ese es tremendo. Pero su mirada no está ahí. Si no, igual que esta persona ya se hubiera ido, ¿verdad? Fijemos la mirada en Jesús. Es que solo en Él vamos a hallar perfección. O cuando la gente dice: es que no, esa iglesia no me gusta, me voy a otra. Y luego dice: no, esa es que tampoco vi unas cositas que no me gustaron, me fui a otra. Es que ahí también, verá, esa era peor, mejor me fui a otra. Entonces anda buscando la iglesia perfecta. No la va a encontrar porque no hay iglesia perfecta. Y si un día la encuentra, por favor no vaya, porque cuando llegue la va a ser imperfecta. Mejor no vaya y déjelos así, ¿verdad? Porque no hay iglesia, ni hombre ni mujer perfecta. Fijemos la mirada en Jesús. Fijemos la mirada en Jesús. Ahí, ¿de qué se va a quejar? ¿De qué se va a quejar si su mirada, como le decía de la traducción moderna, la tiene clavada en Jesús?
Y si alguien llega y le dice, pero mire, mire el fulano, ya oyó lo que anda diciendo de usted, no me importa, yo tengo mi mirada clavada en Jesús. Clavada en Jesús, a Él veo. ¿Y cómo hace para no hacerle caso a esa gente? Es que para mí no existen, yo estoy clavada mi mirada en Jesús. Eso es lo que se nos está recomendando. Jesús dice, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Jesús tampoco la tuvo fácil. Después de haber hecho en el capítulo 11 la lista de los llamados héroes, heroínas de la fe, ahora habla del mayor testigo y del mejor modelo, Jesús, el iniciador y perfeccionador de la fe. Dice que Él soportó la cruz, la vergüenza de la cruz, porque toda persona que era crucificada, le quitaban la ropa, lo desnudaban y era colgado en la cruz totalmente desnudo. Entonces era una muerte vergonzosa, o sea, no solo era dolorosísima. Un crucificado tardaba en morir en una cruz entre 3 a 7 días. Entonces era una tortura terrible que duraba días, y además de eso la exposición de estar desnudo, colgado, clavado. Por eso es que Jesús murió muy rápido. O sea, Jesús fueron como 6 horas nada más, porque a Él no lo mataron, sino que, como Él dijo, nadie me quita la vida, yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Amén. Entonces Él entregó su vida. Por eso es que cuando José de Arimatea va y le dice a Pilato que le entregue el cuerpo, ¿qué dice Pilato? No puede ser que ella se haya muerto. Sí, ya se murió. No, es que lo mínimo eran 3 días. Entonces manda a los soldados, vayan a ver si es cierto que se murió. Y llegan los soldados, ven a Jesús, de veras que se murió. Pero uno de ellos dijo, no vaya a ser que no, ¿verdad? Y agarra la lanza y le traspasa el costado y no hay reacción, se da cuenta que está muerto. Entonces vuelven a Pilato y le dicen, sí, es cierto, se murió. Ah, bueno, le dice a José, entonces llévate el cuerpo. Pero eso no quita que el Señor no haya sido expuesto en su desnudez. Claro, por respeto a la persona de Jesús. Es que usted jamás va a ver una película en donde el que hace el papel de Jesús salga totalmente desnudo, o una pintura. Siempre le ponen algo, pero es simplemente por respeto, pero en la realidad no. Por eso habla de la vergüenza de la cruz, y que Él estuvo dispuesto a vivirla, y la vivió y la atravesó. ¿Pero por qué? Dice, por el gozo que le esperaba. Por el gozo que le esperaba, soportó la cruz. Es decir, Jesús no tenía la mirada puesta en la cruz. No, era más adelante el gozo que venía después de la cruz. Eso fue lo que Él hizo. Es decir, vio lo positivo. Todo depende, hermanos, en qué dirección miramos. Si usted quiere ver lo negativo, lo malo, lo doloroso, lo decepcionante, lo que desalienta, pronto se va a sentir igual usted. Pero si ve lo positivo,
O aunque usted esté pasando una dura dificultad, pero usted no se queda viendo, ay, pobrecito yo, cuánto sufro, cuánto me duele, pobrecito huerfanito. Y si se está así, se va a deprimir. Va a empezar a pensar que no es hijo de Dios, que Dios no le oye, que Dios no le quiere y todas esas locuras. Pero levante la mirada y usted diga, yo sé que un día esto va a terminar. Y pone la mirada en el gozo que vendrá después. Las peores cruces se vencen por el gozo que viene después. Por eso dice, ahora, después que él vivió la vergüenza de la cruz, está sentada a la derecha del trono de Dios, en gloria. Eso es lo que él vio y es lo que alcanzó. Finalmente el versículo 3 dice, así pues, consideren a aquel que perseveró. Esa es la palabra clave. Perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores. Jesús tuvo oposición. No solo tuvo oposición, dice tanta oposición por parte de los pecadores, pero a pesar de tanta oposición, perseveró. Entonces, ¿a qué le llama usted difícil? Cuando se dice, no, la vida cristiana es bonita, pero es difícil. ¿A qué le llama difícil? Jesús soportó gran oposición de pecadores. No crea que a Jesús lo felicitaban, lo odiaban y no decían que estaba loco, pues su misma familia, su madre, sus hermanos decían, está loco, está fuera de sí. Los judíos decían, está endemoniado, ese tiene un demonio, ¿para qué lo oyen? La gente que lo sigue es gente ignorante. Eso decían de Jesús. Los milagros que hace, los hace por el poder de Satanás. Oposición, oposición, oposición. ¿Y qué dijo Jesús? Ah, bueno, como no me quieren, ya no sigo mejor. Eso dijo él. Perseveró. Perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores. ¿Qué hace usted cuando encuentra oposición de parte de los pecadores? Lo que tiene que hacer es lo que Jesús hizo: perseverar. Siga adelante. Jesús perseveró hasta la muerte. Por eso es que en el versículo 4, que no nos toca este día, pero en el siguiente, él dice, y ustedes, dice, no han sufrido hasta la sangre todavía por el evangelio. ¿A quién de los que estamos aquí nos han matado por causa del evangelio? Bueno, usted dirá, bueno, ¿y cómo vamos a estar matados si estamos vivos, verdad? Vaya, está bien, pero ¿ha oído de algún creyente que hayan matado aquí por Soyapango, San Salvador, por ser creyente? ¿Ha oído de alguien? Y entonces, ¿a qué le llama usted difícil? ¿Qué es su excusa? Porque sería excusa para no perseverar. A Jesús sí lo mataron, lo torturaron, lo expusieron vergonzosamente en una cruz y lo sepultaron, pero perseveró, se mantuvo firme hasta la muerte, pero retuvo la fe, igual que todos esos hombres y mujeres del capítulo 11. Entonces, ¿por qué te detendrás tú? Sigamos adelante. Y si usted dice, pero ¿por qué tanta prueba? Hace poco una hermana
Me preguntaba porque el esposo se le fue con otra señora. Y ella me decía, yo era servidora, me dijo los privilegios que ella y su niña, una jovencita de 15 años creo que tiene, ambas sirven al Señor, tienen privilegios. Entonces ella me decía, yo he servido al Señor desde mi juventud, me casé en la iglesia y nació nuestra hija es una servidora. Y entonces, ¿por qué me pasa esto? Me dice. ¿Por qué si yo he sido fiel al Señor, me he guardado del mal, por qué me pasa esto? Y lo que yo siempre les digo, ¿a dónde dijo Dios que los que le sirvieran no iban a tener problemas? ¿A dónde lo dijo? ¿A quién Dios le prometió? Si me sirves, no vas a tener ningún problema. ¿A quién le prometió eso? ¿O a dónde dice la Biblia eso? Lo que la Biblia dice es todo lo contrario. Los que quieran vivir rectamente, dice la Escritura, sufrirán persecución. Eso dice la Biblia. Eso es lo que Él prometió. ¿De qué te extrañas? ¿De qué te extrañas? Por eso no nos detengamos, hermano. Perseveremos. Perseveremos. No nos detengamos. Que habrá oposición, la habrá. Sigamos. Que mire que los mismos hermanos son los que lo critican a uno. La mirada clavada en Jesús. Siga. Es que el supervisor no me alienta, al contrario, más me hunda. Siga. Es que mire, yo fallé y en lugar de ayudarme y levantarme, más me criticaron. Persevera. Sigue adelante. Clava tu mirada en Jesús. No te detengas. No te desalientes. Sigue marchando. Así termina el versículo 3. Para que no se cansen ni pierdan el ánimo. No nos cansemos ni perdamos el ánimo. No nos cansemos. Y si usted me dice, ¿cómo que si soy de hierro para no cansarme? No, no es de hierro, pero tenemos al autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. En Él está clavada nuestra mirada. No pierde el ánimo. Siempre con buen ánimo. Que aunque todo esté reventando y todo se esté terminando, usted con buen ánimo. Yo sigo confiando en el Señor. Él me va a bendecir. Y si dice, pero mire, hoy le vienen a quitar la casa porque ya usted cayó en mora. No pierde el ánimo. Siga adelante. Que vengan tentaciones, pruebas, oposición, críticas, burlas, engaños, actuaciones cínicas de personas que dicen ser creyentes y son unos grandes hipócritas. No te desanimes, no te canses, sigue adelante. Tú no estás por ellos, estás por Cristo. Tu mirada clavada en Él. Sigue caminando, sigue adelante, no te detengas. Sigue, sigue, sigue. Y si el Señor tarda, dentro de 10 años, que nos veamos todavía, hermanos. Dentro de 20 años, que sigamos perseverando. Dentro de 30 años, quizá en canasto nos van a traer a la iglesia. Pero seguimos, bendito sea el Señor, y seguimos adelante. Seguimos marchando. Amén, hermano. Así que no se vaya a detener. No vaya a desanimarse. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. A usted que ve por televisión, también le invito para que se una con estas personas que hoy reciben al Señor. Hágalo usted también.
ore con nosotros. Padre, gracias por cada persona que está aquí al frente, como también aquellos que a través de televisión, a través de radio, están abriendo sus corazones para creer a tu palabra. Tú, Señor, eres maravilloso, hacedor de proezas, y aun cuando atravesamos gran oposición de pecadores, ayúdanos a continuar esta carrera con perseverancia, despojándonos de todo lastre, como también del pecado, para que en nuestra vida haya una rendición total, sabiendo que hemos de seguir tus pasos, hemos de caminar a tu lado. Sabemos que no es llegar primero, sino que se trata de no detenerse. Ayúdanos entonces a perseverar. Te rogamos, Padre, que así sea y tu nombre sea bendecido en cada persona. Por Jesús nuestro Señor lo rogamos. Amén. Amén.